Es muy temprano y venimos a caminar. Aprovechamos la mañana para esperar el sol y hacer algunas reflexiones mientras vamos caminando. El hecho es que queremos centrar la atención en lo que estamos viviendo aquí en el campo. La desesperanza de los campesinos que venían manifestándose desde hace más de 15 años y que con la entrada de la nueva ley agraria a partir de 1992 se empezaron a dar las ventas de las parcelas del ejido y con ello el inicio de su desaparición como sistema de tenencia de la tierra. En los ejidos, la mayoría de los ejidos, se tiene más del 50% en el abandono y como dicen los campesinos, las tierras están alzadas. ¿Qué es alzadas? ¿A qué se refieren los campesinos cuando se hablan de las tierras alzadas? Pues es porque crecieron ahí ya huizaches, crecieron árboles, creció la vegetación natural de la región y, y en algunos otros casos pues ya las vendieron a la industria. Y está en proceso de formación algunas ranchos, por decirlo así, algunas concentraciones de tierra en pocas manos y los ejidatarios con esa desesperanza de que las cosechas no valen, bueno, pues han estado vendiendo sus terrenos a los intermediarios que adquieren las tierras a precios muy baratos para podérselas vender a la industria. Y hoy quedan ya muy poquitas tierras, muy poquitas tierras que se siembran todavía, sobre todo aquí en el Bajío. eh, Solamente se siembran las que tienen agua para regar. Los temporales han estado en los últimos años retrasándose mucho y, y bueno, este año del 2023, como el año pasado y el antepasado, y otros años más atrás se han retrasado mucho las aguas, el periodo de lluvias, de tal forma que estamos a mitad del mes de julio y como podemos ver las tierras están sin sembrar y solamente algunas pocas parcelas están sembradas, yo repito, porque están regando con agua de pozo profundo. Aquí en Guanajuato, que es el estado de donde haré referencia, bueno, pues es zona de veda rígida. El agua de los pozos profundos está a más de 200 metros y los costos de la energía eléctrica para extraer esa agua son altos. Entonces eso merma también las ganancias de la agricultura. Más aparte los bajos precios de las cosechas. Luego entonces decimos que el ejido está condenado a desaparecer y concentrarse en muy pocas manos. Pero resulta interesante saber qué pasa
con todos los campesinos, con sus familias, con los hijos de ellos, que hoy el comportamiento en el mercado laboral es muy diferente que hace 20 o 30 años. Hoy elegidos los secretarios ya son hombres viejos de edades promedio de 60 a 70 años, y los hijos de ellos obviamente que no quieren saber nada de la siembra de la tierra, y muchos, la mayoría, se ha ido a Estados Unidos, ha hecho su vida allá, dejando aquí a parte de su familia, y algunos otros que que se hicieron residentes en los Estados Unidos o en otro país, pues se han llevado a su familia con ellos, y las tierras aquí están olvidadas, y no es casualidad, pues las familias ya no se alcanzan a mantener. Hace 30 años o más, toda la gente trabajaba en las parcelas con yuntas, aunque fueran pocos tractores, trabajaban con yuntas, y cuando cosechaban juntaban su cosecha y tenían un cuarto. Cada familia tenía un cuarto donde metía ahí su maíz, y metía su maíz y su frijol, sus semillas de calabaza y lo que le daba la tierra de temporal. Y para sostenerse de los alimentos que no producían en el campo, porque también tenían sus vaquitas en sus corrales, aunque no fueran un establo con la formalidad. También se tenían los corrales de piedra o de madera, con palos, con troncos, y tenían también sus chivas, y cuando no tenían la pastura suficiente, pues las sacaban a pastar al campo. Hoy esa situación ha cambiado mucho. Hoy pocos tienen ganados, unos cuantos que tienen sus animales los sacan a los pastos, aquí a la zona parcelada. Ya no se diga al uso común, porque al no llover pues no hay la suficiente pastura. Los forrajes que se siembran pues son de un elevado costo, y no, las ganancias son muy poquitas. Buenos días. Entonces, yo les decía que anteriormente metían su cosecha en un cuarto y la iban sacando poco a poco, desgranaban unos cuantos kilos con una olotera que hacían con los olotes, y un aro, hacían una rueda llena de olotes, y dentro de con esa olotera funcionaba como si fuera algo parecido a un lavadero de ropa, y ahí tallaban las mazorcas y las empezaban a desgranar hasta completar su bolsada de maíz de 10 o 20 kilos, y la llevaban a la tienda. En la mayoría de las tiendas aquí por estos rumbos se las compraban, y con el dinero que recibían, con eso compraban lo que les hacía falta de la despensa, desde azúcar, café, manteca,
carne. Entonces iban una especie como de trueque, porque aunque recibían ahí mismo el dinero a la hora de vender sus 15 o 20 kilos de maíz, pues ahí mismo los gastaban comprando lo que les hacía falta. Y ese era su banco donde guardaban su dinero, pero en especie. Esto quiere decir un cuarto donde metían su cosecha a granel, en mazorcas, y luego lo iban desgranando poco a poco. Y esa era la vida del campo. Hoy no. Hoy el que siembra, lo poquito que siembra es meter la máquina y mandar a la venta inmediatamente la cosecha. Y bueno, hoy la gente ha ido a trabajar a las fábricas, a hacer su vida trabajando para los empresarios, para las empresas, porque pues es una vida más segura, dijéramos, por el trabajo y por los salarios de cada 8 días, que estar aquí en el campo trabajando duro y con todos los riesgos del clima. Si no llueve, pues por la sequía, y si llueve mucho, por las inundaciones, de tal forma que es un gran riesgo. Y si no son esos fenómenos climáticos, pues bueno, están los otros fenómenos naturales, como las plagas, la presencia de plagas, la presencia de enfermedades, porque 3 días que haya llovido y esté nublado, se empiezan a proliferar las enfermedades fungosas, las enfermedades que provocan los virus. Entonces, pues es una situación muy complicada para la gente del campo, y esa es la desesperanza. Decían algún licenciado en economía agrícola que, bueno, cuando criticamos el cambio de la Ley Federal de Reforma Agraria a la Ley Agraria y la apertura para que los campesinos o los ejidatarios o comuneros pudieran vender sus parcelas y cambiarlas sacarlas de la propiedad social y meterlas a la propiedad privada, pues que el campo, que el ejido iba a desaparecer. Y bueno, pues justamente eso es lo que está pasando. Los industriales se están apoderando de las tierras a costos muy baratos. Pues recordemos aquel dicho muy, muy popular, porque además dicen que los dichos son evangelios chiquitos, y se habla de que dicen que cuando vayas a comprar algo, que se lo compres a quien se lo haya sacado en la lotería, o que se lo compres a quien lo haya heredado, porque ellos nunca van a saber valorar el verdadero precio que tienen las tierras o las propiedades. Entonces, pues es lo que está pasando. El sistema económico en México provocó la desesperanza de los campesinos, de los ejidatarios, donde los llevaron a una pobreza extrema, y trabajar todos los días para cosechar cada 6 meses, en el caso de los de riego, y cada año los que sembraban de temporal, con la obligación de mantener las yuntas o los troncos de mulas o de caballos, porque las yuntas de bueyes desaparecieron hace más de 40 años, más de 40, 50 años, se extinguieron, empezaron a desaparecer por la lentitud que tenían, y
y entraron las yuntas o los troncos de mulas y de caballos machos. Y bueno, era mucho trabajo, un poco las ganancias, mucho los riesgos y el clima que iba cambiando, las tierras que ya dejaron de producir porque se cambió el sistema de producción, donde la industria empezó a meter, y también las políticas gubernamentales que empezaron a impulsar el uso de fertilizantes químicos, el uso de semillas mejoradas, semillas certificadas, el uso de agroquímicos y el uso de maquinaria agrícola, y se convirtió en una agricultura que no es nada sustentable con estos resultados que mencionamos de la venta de las tierras, porque el uso de los agroquímicos empezó a hacer tierras que cada año exigían más fertilizantes, más agroquímicos, y ahora últimamente, en los últimos 10 años, la entrada de semillas transgénicas, la entrada de semillas mejoradas, de semillas criollas que exigen ya su genética, su información genética, tienen la exigencia de, porque vienen programadas para que requieran de mucho fertilizante, y al aplicarse mucho fertilizante químico exigen también grandes cantidades de agua, y en su información genética exigen también o atraen muchas plagas para generar con ello un gran mercado agrícola de insumos como lo son los insecticidas, porque son susceptibles a plagas y enfermedades. Todo ese problema es el que ha hecho que el campo esté en la mayor parte en el abandono y muy pocas parcelas estén sembradas, pero también la desesperanza con las tierras de temporal, que ha dejado de llover. Algunos arriesgados y que habrá que comprobarlo, habrá que investigar más, donde dicen que se están lanzando químicos a la atmósfera con el fin de que no llueva, de evitar las lluvias, de que las nubes se retiren. La gente se acaba de desesperar hasta poder tener las tierras a bajo costo. Hoy, en estos días, 2023, te compran una parcela en 600,000 pesos, una parcela de 1 hectárea en 600,000 pesos, y ya solamente el hecho de pasarla a la industria al año siguiente te cuesta 2 o 3 millones esa hectárea, porque la tierra en manos de los industriales sí vale en manos de los campesinos. Con esa desesperanza las venden a precios regalados. Ese es el fenómeno que está sucediendo en el agro mexicano. Y bien decía aquella obra que escribía un agrónomo, no recuerdo el nombre, habrá que investigarle, un chapinguero, que decía, un chapinguero, pues me refiero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, que escribía un libro que se titulaba El principio del fin. ¿Por qué el principio del fin? Porque aquella revolución verde, donde se empezaron a utilizar agroquímicos, maquinaria y esa tecnología de manipulación de los genes en las semillas, pues traía como consecuencia que la agricultura no fuera independiente, que no fuera autosustentable y que dependiera de la industria. Así hoy los campesinos dejaron de sembrar las semillas criollas, muy pocos son los que las siembran, y la mayor parte de los que siembran de riego no siembran semillas criollas, siembran las semillas
mejoradas, las semillas que han sido manipuladas genéticamente con inclusive son semillas transgénicas, y eso provoca que no se tenga independencia para sembrar. Dependes de la industria para obtener las semillas, dependes de la industria porque las criollas están desapareciendo, dependes de la industria para adquirir los fertilizantes, porque hoy no utilizas la materia orgánica como fuente de nutrientes, y la aplicación de los herbicidas está acabando con la riqueza microbiana del suelo, y ese es el fenómeno que está sucediendo en el agro mexicano. Aquí en Guanajuato es el fenómeno que estamos viviendo, y dentro de poco los pozos de riego agrícola que se conservan todavía están en proceso de pasar a manos de la industria, que utiliza mucha agua para sus procesos de producción, en donde miles de obreros van a ir a trabajar, y donde esa agua va a parar a la industria, que la utilizará en la transformación del hierro, de los aceros, de los plásticos, para producir vehículos o algún otro producto industrial, y luego vertirla a los ríos, como sucede aquí en el río Lerma, donde las aguas negras de la industria de Querétaro llegan, y a diferencia de hace 20 años que encontrabas peces en el río Apaseo o río Querétaro, que es un afluente del río Laja, y que podías ir a pescar bagres, y hoy es un agua sucia que están utilizando algunos campesinos en su lucha por la sobrevivencia, y que esas aguas están contaminando las tierras. Pero lo más grave, que esos residuos tóxicos, esos residuos químicos, los absorben las plantas, los sembradíos, las plantas que ahí se cultivan, y que esos residuos tóxicos se acumulan en las plantas, en los granos, en los forrajes, y que luego van a dar a los alimentos de los pobladores. Hablemos de la leche y del queso, que se producen con la leche de los animales que se mantienen con esas pasturas, y vienen los consecuentes problemas de enfermedad, los cánceres. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en nuestro campo. Como decíamos, mitad del mes de julio del 2023, y se repite la historia del año pasado y del año antepasado. Aquí la esperanza en estos surcos que esperan que se mojen para poder sembrar. Algunos otros que no han metido trabajo porque es un riesgo, como en otros años que se ha quedado el dinero tirado ahí en el surco. Otros, en definitiva, han dejado sus parcelas olvidadas y se están llenando de huizaches, de mezquites, de la vegetación que crece de forma natural. Y esa desesperanza la entienden bien
los acaparadores de tierras, los industriales, y en un futuro, bueno, pues ellos serán los poseedores de la tierra a cambio de una ilusión que el campesino tiene al vender sus tierras, y tener un poquito de dinero. Al tener un poquito de dinero de momento para resolver las dificultades momentáneas o las más apremiantes, 4 elementos importantes en la vida y que se manifiestan aquí en el campo también. 4 elementos: el fuego, representado por el sol, que da la energía suficiente para que esta energía esté presente y puedan crecer las plantas que nacen de las semillas que se siembran en el segundo elemento, que es la tierra. Pero aunque tenemos el tercer elemento en abundancia, como la energía solar, y me refiero al tercer elemento con el viento, hace falta un cuarto elemento, que es el agua. Y sin esos 4 elementos en equilibrio, sencillamente no hay vida. Por eso nuestros ancestros tenían una gran sabiduría. Siempre vieron 4 elementos fundamentales para la vida. Y en estos momentos que nos falta agua, no sabemos cuántas gentes irán a vender sus parcelas nuevamente este año, como los años que se vienen. Y tal vez aquí suceda como en los Estados Unidos de Norteamérica, que los campesinos o los productores agrícolas también empezaron a vender sus parcelas o sus grandes ranchos para que un solo hombre sea dueño de muchísimas extensiones de terreno. Me refiero a Bill Gates, que ha comprado millones de hectáreas y que en determinado momento será quien manipule al poder. Él será, aparte de que es muy poderoso, será más poderoso porque podrá controlar los alimentos, y quien controle los alimentos podrá controlar a gran parte de la población. Si alguien controla los alimentos del mundo, sencillamente controlaría el mundo. Y lo que se intenta aquí en el campo mexicano es que la gente no sea autónoma, que no tenga independencia de alimentos. Entonces estaremos bajo el dominio de quienes generan la comida. Los campesinos están acabando, quedan pocos agricultores, y ya podemos imaginar lo que va a suceder en un futuro.